Muy bienvenidos de nuevo a nuestro encuentro. En la serie que lleva por título, como fue anunciado en el programa anterior, Intervención Divina, el plan de salvación. El segundo tema es una continuación del anterior. Dios a favor nuestro. Os invito a que juntos podamos disfrutar de la selección de textos que tenemos para el programa de hoy, escuchando los textos en su contexto e intenciones originales. ¿Sabéis que es uno de los objetivos que tiene este programa? Normalmente, y lo digo simplemente a modo de comentario, utilizamos la Biblia para defender una doctrina determinada. Sin embargo, en tu corazón y en el mío debería de haber un lugar, un hueco, un instante para acercarnos al Dios de la Biblia, sin necesidad de tener que defender ante otros determinadas formas de leerla o de entenderla. Bienvenido, bienvenida al programa de hoy. La intervención divina, el plan de Dios, ese plan eterno, no es solamente una iniciativa divina situada fuera del tiempo, como se comentó en el primer tema, sino que la supervisión de la realidad en la vida humana es esencial para el desarrollo y aplicación del plan de salvación eterno en el marco del tiempo profético. Decíamos que podemos encontrar dos nociones de tiempo: el tiempo de la soberanía de Dios y el tiempo profético. El tiempo de la soberanía de Dios no está regido, como hemos dicho, por una sucesión cronológica de tiempo, sino que es eterno, donde no existe ni principio, ni desarrollo, ni final. Pero ese plan eterno de Dios sí que entra en la vida del ser humano a través del tiempo profético. El tiempo donde el ser humano conecta permanentemente con esa eternidad de Dios. La intención divina es, como vamos a dejar claro en toda la serie, es la implicación de su pueblo, tanto físico como espiritual, en anunciar a la sociedad contemporánea la realidad y esperanza sobre el plan salvífico divino. Tres ideas fundamentales para introducir el tema de hoy. Dios, desde el principio, cuando formó a Israel, escasamente unos 40 años después de sacarlo de Egipto, dijo: porque tú eres un pueblo santo, a Yahvé tu Dios. Y me gustaría reincidir un poco en la palabra santo, porque va a ser uno de los términos claves de la serie. Santo se suele traducir por apartado. Entendemos ese significado, pero ¿apartados para qué? El contexto del término casi siempre está relacionado con la capacidad que tiene el ser humano de apartar sus condiciones, sus talentos, su tiempo, para una relación estrecha con Dios. Y en el contexto de nuestra serie, con el plan de salvación a través de la alianza. Ser pueblo santo significa disponer de los elementos fundamentales y herramientas disponibles para tener una buena relación con Dios en el tiempo y en el espacio. A ti te escogió Jehová tu Dios para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Es interesante que podamos recordar que la verdadera definición del pueblo de Dios no es algo intrínseco en el llamamiento. A veces a lo largo de la historia, el pueblo de Dios se ha atribuido una cualidad de definición de pueblo. Sin embargo, la alianza nos ayudará a comprender el verdadero significado de la propiedad.
Esa propiedad radica en la presencia de Dios en el medio del pueblo, en la presencia permanente de Dios a través de la alianza en su pueblo. Nunca será una característica intrínseca de un conjunto de seres humanos. Y esa propiedad va a conllevar algunos detalles que vamos a resaltar en el programa de hoy. La intervención divina. Guarda pues el mandamiento, los estatutos y los decretos que hoy te ordeno poner por obra. Pero, ¿cuál es el contexto de esta definición? Porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, también yo, tu Dios, guardaré contigo la alianza y la misericordia que juré a tus padres. El contexto nos sitúa directamente en la alianza y en el funcionamiento de esa alianza. La alianza de Dios tiene sus propias cláusulas, sus propias formas de funcionamiento. Y esa alianza es, como ya hemos dicho, sobre todo el plan eterno de salvación. Lo que se nos pide con la ayuda divina es a que sepamos incorporar esa santidad que hemos hablado en el versículo anterior cada día en nuestra vida. La preferencia que Dios tiene en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser. Porque sucederá que también Jehová tu Dios guardará contigo la alianza y la misericordia que juró a tus padres. Misericordia, Gesed, esa capacidad que Dios tiene de ordenar la vida del ser humano. Los seres humanos tenemos la tendencia a espiritualizar los términos bíblicos, porque están escritos en otra cultura, están escritos en otro código. Pero misericordia es capacidad de ordenar el día a día del ser humano. Y finalmente podría ser en este contexto sinónimo de santo que hemos hablado. Dios ordena nuestra vida a través de la alianza y nosotros tenemos la capacidad de ordenarla en función a esa alianza cuyo centro es Dios y el plan de salvación. El Dios del reencuentro. En Juan capítulo 20, versículo 20, 21 dice, y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Lo que quedaba como recuerdo de que el plan de salvación definitivo se había puesto en funcionamiento. Es lo que se llamará en Hebreos capítulo 9, versículo 9, la parábola del plan de salvación. La tradición religiosa medieval nos hace recordar siempre y poner nuestra mirada en la cruz. Pero recordarme de nuevo en mi vida espiritual que la cruz es un lugar de tormento. El que murió y el que resucitó y que mantendrá esas marcas como recordatorio de lo que fue el pecado y lo que fue tu vida y la mía antes de entrar a la eternidad. Es lo único que va a quedar. Y la adoración no debe ser nunca hacia un lugar de tormento, sino al que murió y resucitó para resolver el problema de la humanidad. Entonces los discípulos, al ver al Señor, sintieron un profundo gozo. Así que les dijo otra vez, paz a vosotros. Otro término importante. Jesús lo habló en su idioma materno, donde la palabra shalom juega un papel importante. Shalom es sobre todo la tranquilidad, la serenidad, la estabilidad que da al ser humano aplicar el plan de Dios a su vida.
Tal vez podamos sintetizar las tres palabras fundamentales que hemos visto hasta ahora. Santo, misericordia y paz. Las tres forman un conjunto ideológico. Santo, el que sabe aplicar a su vida como Dios la ha ordenado. ¿Y eso qué produce? Estabilidad. Entender el plan de Dios consigue dar esa paz completa al ser humano. Y no se está refiriendo a la ausencia de guerra o de enfrentamientos, sino se está refiriendo a un estado superior que produce la alianza. Yo os envío a vosotros. Y ese Dios del reencuentro, una vez que hizo todo lo que tuvo que hacer para la salvación de la humanidad, a la espera de nuestro posicionamiento personal, tiene en mente el compromiso del creyente para llevar ese plan a los que todavía no son creyentes. Y eso se va a mostrar muy bien en el compromiso del creyente a la sociedad en la que vive, a la sociedad en la cual desarrolla sus actitudes. La vida de relación con Dios de un creyente es la mejor carta de presentación para aquel que todavía no conoce a Dios. Por eso, Jesús, terminando su ministerio según el esquema del Evangelio de Mateo, dice: todo derecho me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Aquel derecho que nunca perdió en el cosmos y que el pecado sustrajo durante un tiempo. Al resucitar Jesús, se vuelve a conseguir esa unidad entre el universo y la tierra. Por tanto, un imperativo, una orden del pasado que se convierte en imperativo para cualquier momento en el tiempo. Id y hacer discípulos. El mismo tipo global. A todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ser pedagogos de la alianza con nuestros conciudadanos, enseñándoles la pedagogía de Dios, transmitida a través de los beneficiarios de la alianza, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La trascendencia de Jesús resucitado en la vida del creyente va más allá de ese periodo que pasó entre nosotros. Él está preparando el reencuentro. Y para eso se nos da la oportunidad de que seamos partícipes con otros de lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía. ¿Cómo la ha ordenado? ¿Cómo nos ayuda a vivir? ¿Y cómo trae esa paz y serenidad al difícil caminar del día a día? Y de la eternidad del plan de Dios. Traemos unos textos que tienen que ver con pasarla al tiempo profético, para anunciar a los no creyentes ese plan de salvación y para reavivar el presente del creyente cada día, anunciando y compartiendo la alianza eterna. Apocalipsis, capítulo 14. Y vi a otro ángel que volaba por lo más alto del cielo. Tenía un evangelio eterno, es decir, la nueva buena eterna que anunciar a los habitantes de la tierra.
a toda raza, nación, lengua y pueblo. ¿Y por qué no volver a recordar el origen de las razas, las naciones, las lenguas y los pueblos en aquel acontecimiento de la Torre de Babel en la tierra de Sinar? Pero ha llegado el momento de lo que ha sido la característica cultural de la humanidad desde entonces, se torne unitaria. Y todas las culturas, sean las que sean evangelizadas por la buena nueva, por la buena noticia. Y esa es la implicación del pueblo de Dios en la alianza para nuestros conciudadanos. Y decía a gran voz el Evangelio eterno: admirad a Dios y dad gloria, porque ha sonado, escuchad, la hora de dar su opinión. Y esa opinión se da a través del juicio. Adorad al Creador del cielo, de la tierra, del mar, de los manantiales de agua. La adoración no puede ser a ningún ser creado, aunque haya sido el más maravilloso de los seres creados en algún momento de la eternidad. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que enseñar según Mateo 28 a los que todavía no se han dejado ordenar su vida por medio de Dios? Admirar a Dios, darle gloria, escuchar la hora de dar su opinión y adorar exclusivamente al Creador. Jesús restauró la raza humana al proyecto eterno divino. Y la victoria final a través de la alianza la encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, después del mensaje eterno. Después de esto miré y aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ha calado el mensaje eterno. Ha calado en todas las razas, en todas las naciones, en todos los pueblos y en todas las lenguas del planeta. Y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con ropas blancas, con ropas de victoria, ropas que van a tapar el pecado de nuestra existencia, a través de la alianza, a través del plan de salvación. Nadie llegará a la eternidad con su propia ropa. Y están en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con las ropas que da el Cordero y con el signo de victoria en la época, con las palmas en sus manos. Se utilizaban en la época de Jesús para dar la bienvenida al rey cuando entraba a una ciudad que había sido conquistada. Y hay una expresión de amor, hay una expresión de gratitud. Acredítese la salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y acredítese al Cordero. Dios se implica contigo y conmigo en compartir con otros ese regalo del plan de salvación. El Señor te llama y me llama a que seamos felices en la espera, que estemos seguros de esa espera. Y ojalá que seamos capaces de llevar a muchos otros ese regalo divino
él estaremos mostrando que amamos a la humanidad tanto como la amó Dios enviando a su único Hijo. Qué precioso mensaje de esperanza. Y te invito a que lo sigas buscando en la palabra de Dios. Te invito a que disfrutes pensando en el mensaje eterno y pensando en aquellos que lo van a recibir por tu testimonio. Que Dios te bendiga. Que el Señor esté contigo, ordene tu vida y te traiga la paz que te dé una espera inteligente. Y nos vemos en el siguiente programa. No te lo pierdas.